Bien, pues sean todos bienvenidos nuevamente, muy buenos días. Quiero compartir con ustedes un estudio sobre el llamado que tuvo Pedro en tres partes de lo que consiste un llamado para buscar y caminar con Dios. Y esto lo haré porque estamos a punto de comenzar un estudio de interesados, también le llamamos prediscipulado. Y al final voy a explicar un poco más de ello. Y quiero explicar cómo es que ocurre un llamado a una vida para caminar con Dios. Es algo perfectamente racional y tenemos que entenderlo para comprender precisamente qué es lo que Dios espera de nosotros. Todos tenemos un llamado a buscar a Dios. Esto es algo muy importante también de entender. El llamado de Dios no es algo que le ocurre solamente a algunos. El llamado es algo que es para todos. Todos tenemos un llamado porque fuimos creados de tal manera que cuando Dios no está en nuestras vidas, siempre hay un vacío que es imposible de llenar. Siempre. Esto no tiene que ver ni siquiera con religión, porque Dios no es ni fundó ninguna religión tampoco. Esto tiene que ver solamente con cómo hemos sido creados, cómo hemos sido constituidos y con la labor que la Escritura nos enseña que el Señor quiere hacer, el Señor Jesucristo quiere hacer en nuestra vida. Tengo dos objetivos para este estudio. El primero de ellos es entender cómo fue el llamado que Pedro tuvo en particular. La Biblia nos habla mucho de este personaje, de Pedro, porque su vida contiene varios elementos, tanto de ejemplo como también de no ejemplo. Tanto tiene elementos de cosas que debemos imitar, pero también vienen cosas de él que no debemos de imitar y están puestas ahí precisamente para nuestra enseñanza. Y el segundo objetivo es tomar las decisiones para seguir a Cristo tal como Él lo hizo. Vamos a ver qué cosas Él enfrentó y cómo fue ese llamado, vamos a llamarle así, madurando, cómo fue avanzando en el tiempo y cómo fue cambiando la forma en cómo Él empezó a caminar y a seguir al Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 4 versos 18 al 20, por favor. Mateo 4 versículos del 18 al 20. La Escritura nos dice lo siguiente en este texto. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vamos a orar, pedamos a Dios su ayuda. Padre, te damos gracias en esta hora por la vida que nos concedes y gracias por la oportunidad también de venir, Señor, a escuchar tu palabra. Hoy permítenos comprender cómo este llamado, Señor, de Pedro es un ejemplo para nosotros, es un testimonio para todos aquellos que tú estás llamando, Señor, y vas a llamar también en este día, para que podamos caminar contigo. Ayúdanos a comprender qué es esto de un llamado, Señor, y cómo puede hacerse eficaz y cierto en la vida de una persona. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer otra vez Mateo 4:18. Fíjense cómo algo muy importante, Jesús siempre escoge gente que trabaja. No sé si usted se ha fijado esto en la Biblia, pero nunca veo un texto que diga: y vio Juan a Mateo en una hamaca comiéndose un coco y le dijo: ven, sígueme. Siempre la gente que es llamada por Jesús, siempre es gente que trabaja. Esto es muy importante porque el reino de Dios, si algo no tiene el reino de Dios, es que no es para personas que no les guste trabajar, no es para personas flojas, no es para personas que quieran una vida cómoda o fácil, es un llamado al servicio. Y es que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vamos a leer otra vez. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés. Y dice la Escritura que estaban echando la red en el mar, o sea, estaban trabajando. Y justamente ahí en medio de esa labor, echando la red implicaba pues el trabajo de, número uno, estar cerca de la orilla, y estaban echando la red, seguramente no estaban tampoco muy cerca,
porque los peces no están en el agua muy baja. Y dice la Escritura que les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Los llamó en un momento que podríamos decir pues no tan oportuno quizás, pero la verdad es que Jesús nos llama en momentos que nosotros pensamos que a veces no son los más oportunos o adecuados, pero recordemos que el Señor sabe nuestra vida, Él sabe el presente, el futuro, y cuando Él te llama es el mejor momento. ¿Qué es el llamado de Dios? Bueno, el llamado de Dios no es que un ángel te hable, no es que oigas una voz en tu mente que te diga busca a Dios. Puede llegar a ocurrir, pero no es lo más usual. El llamado de Dios normalmente viene a través del anhelo y el deseo de querer buscar o conocer a la persona de Dios, en Jesucristo. Es un deseo, quieres conocer a Dios, quieres saber de Él, quieres entender qué es, y a veces pasa a través de muchas formas. Puede ser, por ejemplo, que recientemente tuviste la pérdida de un ser querido, un familiar, un amigo, fuiste a algún velorio, fuiste a algún sepelio, o leíste alguna noticia que te impactó, ahora que fue por ejemplo lo del COVID, pues mucha gente estuvo sumamente impactada y sensible por la cercanía que la muerte tuvo a todos nosotros. Y había gente que no podía creer que un día anterior habían visto a una persona y al siguiente día ya estaba muerta, literalmente, ya había dejado de existir, o que con muy poco tiempo de no ver a alguien, de repente ya no estaba y no lo iba a poder volver a ver. Y la muerte provocó un llamado a muchos de entender que, pues ¿de qué me sirve esta vida si se me puede acabar en un instante? ¿Y a dónde voy? Y fue un llamado. Otros a veces en la vida alcanzan sus metas, alcanzan los lugares que ellos creen que deben alcanzar, y es cuando dicen ya, cuando alcance esta meta ya voy a estar bien. ¿Y qué pasa? Que llegan a esa meta, la alcanzan y resulta que no están bien, siguen estando vacíos, siguen estando solos, siguen estando con la necesidad de algo más, y entonces es cuando se plantean, bueno, ¿por qué no me siento bien si ya alcancé la meta? Y son cosas buenas, ¿no? Puede ser un título, puede ser un negocio, puede ser una cantidad de dinero, puede ser una fama, un aprecio de otros hacia ti, puede ser un matrimonio, una familia, tener un hijo, no sé. Y la gente llega, alcanza esas metas y una vez que las tiene dice, ok, ya la alcancé, y ¿dónde está la felicidad que esperaba que iba a llegar? Y resulta que no llega. Y es entonces cuando el hombre a veces también entiende que debe buscar a Dios. Otros les ocurre, después de haber llevado una vida de abusos, de excesos, abusos en el alcohol, abusos en la vida sexual, la fornicación, el adulterio, todo tipo de vida sexual desenfrenada, y resulta que después ya ni eso les agrada, ¿verdad? Ya no les es suficiente. Muchas personas que abusan de los deleites sexuales, después ya ni siquiera les es suficiente lo que Dios creó y empiezan a buscar personas de su mismo sexo. Empiezan a buscar todo tipo de experiencias porque ya sus sentidos están tan embrutecidos, tan mal utilizados de una forma que la Biblia te dice que no debes de hacer, que ya no le encuentran placer a nada. Eso le pasó, por ejemplo, a Salomón. Él tuvo todo eso en exceso y al final dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Encontró que nada de eso lo saciaba y tenía todo lo que quizás hoy en día cualquiera de nosotros diríamos, si tuviera esto sería feliz. ¿Y sabes cuál es la verdad? Que si tú no eres feliz ahora, tampoco lo vas a hacer cuando tengas más, porque eso no depende de las cosas. Jesús dijo claramente que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, pero el mundo nos deja creer que sí, que entre más bienes tengas, más feliz vas a ser, y Dios te dice, no, no depende de eso. Y por más bienes que tú agregues a tu vida, y por más cosas que puedas comprar o alcanzar, y por más éxitos que puedas conseguir y tener, de todos modos no vas a estar feliz al final de todo ello. Las formas son muchas, pero Dios a todos nos llama de alguna forma. Y tú seguramente estás aquí hoy porque también Dios te ha llamado de alguna manera. Por algún familiar, a veces alguien en tu casa busca a Dios, alguien se convierte a Cristo y empiezas a mirar una vida diferente y dices, ¿qué es esto? También eso es un llamado, es una forma a través de la curiosidad. Algunos son llamados, ¿verdad? La Biblia nos habla de un hombre llamado Zaqueo,
que se subió a un pequeño árbol llamado un sicómoro para ver cómo pasaba ahí Jesús de Nazaret. Tenía curiosidad de verlo. Y se subió a un arbolito, ¿verdad? Y él dijo, pues lo voy a ver qué hace. Y cuando pasó Jesús le dijo, Zaqueo, bájate de ahí porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y fue el llamado de Dios. Él no se lo esperaba. ¿Qué iba a pensar él que Dios le iba a hacer caso a él o que Jesús se iba a fijar en él? Pero ya Dios tiene un plan para todo. Entonces tienes que entender que el llamado de Dios, número uno, no es un accidente. Y no es que tú busques a Dios, es que Dios te busca a ti, realmente. Dios te busca a ti y Dios dispone cosas en tu vida para que tú lo busques y lo encuentres. Pero como todo, también es importante también entender y aclarar que aunque Dios nos llama a todos, Dios nos ha dado un libre albedrío y tú puedes elegir seguir ese llamado de Dios o no usarlo también. Y Dios te va a dejar, te va a dejar. El joven rico vino a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Conocemos esa historia. Era un llamado, ¿verdad? ¿Por qué esa duda? Porque él quería ser parte de ese reino, pero no estaba enfocado adecuadamente. Y Jesús le dijo, pues los mandamientos sabes, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, no mates, no mientas, no adulteres, hazlo y tendrás vida. Dice, sí, todo esto lo he guardado desde mi juventud, pero ¿qué más me falta? Esa pregunta que más me falta denotaba en este joven precisamente que él sabía que no estaba pleno, que aunque tenía religión, porque tenía religión, era un judío, no tenía a Dios en su vida. Y entonces Jesús le dice, si quieres ser perfecto, y esa palabra tiene una connotación muy diferente a la que nosotros utilizamos, ¿verdad? Para nosotros perfecto es alguien que nunca se equivoca o comete un error. La palabra perfección en la Biblia quiere decir obedecer a Dios en el momento que estás con toda tu fuerza. Eso es la perfección, punto. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme tomando tu cruz cada día. Y cuando el joven escuchó esa claridad del llamado, dijo entonces, no, pues no es lo que yo esperaba. No es el tipo de llamado que yo quería. ¿Y saben qué hizo este joven? Se dio la vuelta y se fue. ¿Y saben qué hizo Jesús? Se fue corriendo tras él a buscarlo porque había mucho dinero ahí. No, lo dejó ir. Cualquiera hoy en día que viera a un hombre rico yéndose de su congregación le diría, no se vaya. A ver qué quiere que le prediquemos. Aquí le fabricamos un mensaje a su medida, pero no se vaya. Quédese aquí. Jesús lo dejó irse. Se fue. Y así también como ese joven, Dios también te está llamando a ti. Y también tú vas a poder o irte y no oír el llamado de Dios, o como Pedro te quedarás y harás lo que Él te pide. Va a ser tu decisión al final. Tú vas a elegir tomar o no tomar ese llamado. En Mateo 4, verso 20, nos dice la Escritura que cuando ellos escucharon el llamado de Dios, vamos a leerlo, dice la Escritura, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. También tenemos que entender que esa decisión tan pronta no es porque, o sea, Jesús no era un desconocido. Jesús ya era alguien que tenía una notoriedad. Y cuando ellos escuchan que los llama, dicen, pues vámonos. O sea, esto que esto lo podemos agarrar a cualquier momento, pero este llamado no. El trabajo en cualquier momento puede llegar, puede ir, puede regresar, pero Jesús no. Dejaron las redes y lo siguieron. ¿Sí? Se fueron con Él. Qué importante es entender estas cosas. ¿No será que también Dios te está llamando a ti? ¿No será que desde hace tiempo ya hay en ti una curiosidad, un anhelo, un deseo, no solamente de venir el domingo, porque al domingo viene mucha gente viene y se va, sino un deseo realmente de ser un discípulo de Jesucristo? De caminar con Él día tras día y no esperar a que llegue el domingo para sentir la presencia de Dios, sino que tú necesitas esa presencia de Dios todos los días de tu vida en tu casa, en tu vida, en todo lo que haces. Bueno, eso es un llamado. Es un llamado a darte cuenta que lo que tienes este día lo puedes tener todos los días porque Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar, sino en aquellos que Él llama y que responden a este llamado también. Pedro, la Escritura nos dice
que Pedro era el mayor de todos los discípulos. No sabemos qué edad tendría, pero según los estudios que han hecho algunas personas que se han dedicado a querer sacar un poquito más de lo que la Biblia dice, piensan que Pedro tendría alrededor de entre 45 y 50 años cuando él fue llamado a caminar con Dios. Entre 45 y 50. Algunos dirían muy grande, ya está muy grande, ¿ya para qué? La verdad es que para Dios no hay edad. Para Dios la edad es lo de menos, lo que importa es que tú cumplas el propósito que Dios quiere en tu vida. Obviamente, entre más joven seas, entre más joven oigas la voz de Dios y entre más joven respondas a ese llamado, como decíamos ahorita en el canto, vas a ser librado de muchos momentos de muerte y de frustración en tu vida. Entre más tiempo pase antes de que tú conozcas a Dios, más errores vas a cometer, más malas decisiones vas a tomar y más consecuencias vas a recibir. Y como Dios nos ama y no quiere que ninguno se pierda, dice la Escritura que Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él quiere que tu vida pueda ser una vida plena de bendición. Pero la bendición de Dios en esta vida no es que tengas dinero, no es que estés muy cómodo ni que estés feliz al modo del mundo. El propósito de Dios es mucho más alto porque Dios mira a la eternidad. Dios mira a través de esta vida y Él mira hacia lo eterno. Y los hombres solamente miran de aquí hasta que puedan vivir. Porque el lema del hombre sin Dios es: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por eso el borracho no se espera otro día para seguir tomando. Por eso el adúltero no se espera para conseguirte otra pareja sexual. Por eso el que roba no se espera para cometer otro robo. ¿Por qué? Porque lo único que les llena es hacer lo que les satisface cada día. Y de eso viven. ¿Por qué? Porque puede que mañana no lo puedan hacer ya. Comamos, bebamos, que mañana moriremos. Pero el que es llamado por Dios y aquel que ha oído el llamado de Cristo como Pedro, aún ellos, y Pedro vamos a ver que era un hombre casado, y aún así dejó las redes en ese momento para seguir a Jesús. Pudo haber pensado, pero pues ¿qué va a pasar si yo sigo a Jesús? Pues tengo familia, tengo una esposa, no sabemos si tenía hijos Pedro en este momento. Seguramente tendría hijos, es lo más común que pudiera pasar. Por eso digo que de él se dan muchos detalles. Sin embargo, él dejó las redes y siguió a Jesús. Es un punto también muy importante. Estaban ocupados trabajando, sí, pero el llamado de Dios siempre se sobrepone a cualquier otro llamado que tú tengas. No importa si una empresa te espera en Japón y vas a ganar $10,000 a la semana, no importa nada de eso, porque todo eso lo vas a dejar. Y además, ¿quién te asegura que vas a llegar primeramente a ese lugar a vivir? Si Dios te llama en el momento, y dice la Escritura en Proverbios que todo es hermoso en su tiempo. Todo es hermoso en su tiempo. Si Dios te llama hoy es el momento exacto. Hay personas que a veces Dios les llama y no han oído el llamado de Dios. Y a veces pasan 10, 15 años y Dios los vuelve a llamar. Pero ya ahora están casados, tienen familia, ya traen un divorcio, ya traen 2 adulterios, ya traen una deuda ahí con el banco, ya fueron a la cárcel, ya tuvieron una pelea y fueron heridos, y así me ha tocado ver muchos casos. Y dicen muchos de ellos: si yo hubiera oído el llamado de Dios, si lo hubiera tomado cuando Dios me habló, cuando era un adolescente, cuando era un joven, cuando estaba libre de hombre o libre de mujer, pero no oí la voz de Dios. Y elegí lo que yo quise y tomé mi propia decisión y elegí mi camino, y hoy me doy cuenta que el mejor camino era el que Dios hubiese querido para mí, pero no lo seguí. No lo seguí, ¿por qué? Porque a veces pensamos, o más bien, mientras no conocemos a Dios, creemos que tenemos una mejor alternativa que la que Dios nos pone delante. Y te digo un secreto a voces: nunca vas a tener una mejor alternativa que la que Dios te ponga delante. Por la simple y sencilla razón de que Él conoce tu futuro. Él sabe lo que va a pasar y tú no. Y qué sabio es, ¿verdad? Siempre he dicho ese ejemplo, es muy obvio, los que manejamos. Aquí en México, en el país, siempre estamos buscando baches en la carretera porque lo que más hay es baches por todos lados. Y qué bueno nos sería saber dónde va a haber un bache, ¿verdad? Antes de que lleguemos a él, para evadirlo. ¿Dónde va a haber tráfico para meternos por otro lado y evadir el tráfico?
pero no lo podemos saber. Pero ¿qué tal que tuvieras a alguien que te pudiera anunciar de antemano? Mira, va a pasar esto. Aquí va a caer una tormenta. Aquí va a haber un accidente de un camión que va a volcarse y va a bloquear toda la carretera y se van a parar 5 horas la carretera. Toma este camino o sal 2 horas antes. ¡Qué bendición! Te ahorrarías cuántos problemas. Pero no podemos saber el futuro aquí. Pero sí podemos depender de Dios, que sabe el futuro y te va a guiar cada día en tu vida. Entonces, primer lugar, Pedro es llamado. Es punto número 1, Pedro es llamado ¿cómo? Es llamado trabajando, es llamado ocupado en su labor y es llamado a seguir a Jesús de una manera directa. Jesús les dice: vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Era un llamado y también era una promesa. Y ellos decidieron creer y escuchar la promesa. Número 2, Pedro es convencido. Cuando somos llamados y decidimos y decimos que sí, esa solamente es una parte. Qué bueno que digas que sí, qué bueno que quieras. Ahora Dios va a probar si realmente esa decisión la vas a hacer permanecer en el tiempo. Qué bueno que el domingo dijiste sí quiero buscar a Dios. Qué bueno que el domingo dijiste yo quiero. Está bien, es correcto. Es bueno, es adecuado. Pero ahora tienes que ponerle pies a esa decisión. Vamos a ver qué pasó. Mateo 16, versículo 13. Tenemos aquí otro evento. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando Dios te llama, Él te va a hacer una pregunta así: a ver, bueno, ¿y tú por qué me quieres seguir? Ellos dijeron, verso 14, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ok, eso era lo que la gente decía en general, pero ahora viene la pregunta importante, verso 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta era la pregunta que realmente le importaba al Señor y es la pregunta que también Dios te hace a ti el día de hoy. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Un profeta? ¿Un maestro? ¿Un iluminado? ¿Un buen hombre? ¿Un revolucionario? ¿Quién es Jesús para ti? Y entonces Pedro, el mismo Pedro que estaba en las redes, el que las dejó para ir en pos de Cristo, se adelanta. Verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy nos puede parecer una declaración pues obvia, porque si has leído la Biblia, pues leerás que Jesús se manifestó como el Cristo, lo demostró, pero recordemos que para él Jesús era un carpintero que vivía en Nazaret, un hombre conocido, que seguramente trabajó, hizo mesas, hizo sillas, hizo a lo mejor instrumentos, hizo no sé, con todo lo que hace un carpintero. Y ahora dice la Escritura que él les pregunta a los que le estaban siguiendo quiénes decían ellos que era él. ¿Por qué hacía esta pregunta? Por lo menos por 2 razones. La primera es porque Jesús quería ver qué había en el corazón de ellos. ¿Qué es lo que les motiva a estar aquí? Muchos vienen a una reunión dominical por costumbre. Hay gente que está aquí solamente porque es domingo. Antes iban a misa, hoy van a la reunión. Una costumbre nada más, no hay nada diferente. Jesús quería saber quién pensaban ellos que era Él, también para saber por qué habían tomado la decisión que habían tomado. Ya Jesús tenía aquí a los 12 y Jesús había orado por ellos. O sea que no los eligió al azar. No fue como que pues tú y tú. No, él había orado y el Padre le guió a cada uno de ellos para poderlos llamar. Pedro se adelanta y le dice algo que tal vez Jesús no lo esperaba con esa claridad. ¿Por qué digo que no lo esperaba? Por la claridad, por la respuesta que él da después. Le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora quiero explicarte un poquito para un judío quién era el Cristo. Porque para ti, para mí, que somos mexicanos, hablar de Jesús o de Jesucristo, pues como que tenemos una cultura demasiado distinta a la de ellos para poder decir quién es el Cristo, ¿verdad? La palabra Cristo significa ungido y para un judío
El Cristo era el libertador de su pueblo. El Cristo era el hijo de David que iba a reinar con poder y que los iba a librar del yugo. Para un judío, el Cristo no solamente era eso. Un judío que conocía la Biblia sabía que el Cristo era el Hijo de Dios. Que en otras palabras quiere decir que es Dios mismo hecho carne. Nosotros diríamos hoy la segunda persona de la Trinidad. Ellos no tienen ese concepto. En la Biblia no viene la palabra Trinidad, pero el concepto aparece por toda la Escritura. Y cuando ellos dicen, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor entiende que esa claridad no venía del conocimiento mental de Pedro, no venía de su conocimiento de la Escritura. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Lo llama por su nombre y por el nombre de su padre para hacer entender que él también lo conocía perfectamente. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Carne y sangre se refiere, no fue algo que oíste de otro. No fue porque un rumor dijo eso y tú lo creíste y lo abrazaste. No fue porque alguien te lo enseñó, ni carne ni sangre. Hablando, no hubo mano humana, no hubo dedo humano en ese conocimiento que tú tienes, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y la palabra revelar es una palabra también que ya he explicado, la vuelvo a explicar el día de hoy para que entendamos. La palabra revelar significa mostrar algo que está oculto. Y siempre he dado el ejemplo de los rollos fotográficos porque hoy ya no se usan, pero es un ejemplo excelente. En la antigüedad, antes de que hubiera teléfonos celulares y cámaras digitales, la única forma de sacar fotografías era a través de una cámara con un lente y un obturador que imprimían en un material fotosensible una imagen, pero es una imagen que no se puede ver a simple vista. Y por eso cuando se abría la lente por un centésimo, un doscientosavo de segundo, una fracción, ¿verdad? Imperceptible a veces para el ojo, se grababa en ese papel una imagen que tú no podías ver. Y se mantenía oculta en un rollo que estaba especialmente diseñado para que no le entrara ni la más mínima cantidad de luz, porque si le entraba luz, se velaba, ¿sí? Perdía su cualidad. ¿Qué tenías tú que hacer para poder ver esa foto? Tenías que mandarla a revelar, ¿sí? No es como hoy que sacas la foto y lo ves en la pantalla del teléfono, no, antes no. Antes tú sacabas una foto y tenías que esperarte a ver, tampoco había pantallas detrás de las cámaras para ver la foto, en ese momento no existían. Era, sacas la foto y hasta que reveles ese rollo vas a poder saber si la foto la sacaste bien expuesta, si está bien encuadrada, si no se te movió, si tenía la adecuada luz, no vas a poder saber nada. Ya está ahí la foto, pero no la puedes ver hasta que la reveles. Bueno, cuando Jesús le dice a Pedro, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos, le está diciendo, Dios te está convenciendo, Pedro, mi Padre, de que a quien tú estás siguiendo no es otro hombre como tú. Yo soy el Hijo de Dios. Y tú lo entendiste por una revelación. Por eso Jesús le dice, bienaventurado eres. Ahora yo traslado esa pregunta a ti. ¿Por qué sigues tú a Jesús? O también te preguntaría, ¿por qué no quieres seguir a Jesús? La misma pregunta, ¿verdad? Si Él es el Hijo de Dios, si Él es Dios, si Él sabe el futuro, si además Él es el que te va a juzgar, porque también acuérdate algo muy importante. Dice la Biblia que Jesucristo es el que va a juzgarnos en aquel día a todo el mundo. Él te va a juzgar. Él va a ser delante del cual tú vas a estar sentado un día, bueno, ni sentado, vas a estar de pie y vas a estar delante de Él compareciendo y dando cuentas de tu vida. Y Él te va a poder decir, venid benditos de mi Padre, o te va a poder decir, apártate de mí al fuego eterno. ¿Por qué no lo sigues a Él? Algunos hasta por el temor quizás pueden decir, pues yo sigo a Jesús porque no quiero que me condene. Y no está mal en sí mismo. A veces el temor nos puede guiar hacia el camino adecuado para poder tomar una buena decisión. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy?
Jesús entonces le dice: Pedro, no basta que tengas un llamado, debes entender quién es el que te llama. Y yo te digo hoy también, yo espero que tú no vayas a creer que el que te está llamando aquí soy yo, o el que te llama es el grupo. No, el que te llama es Dios. El que te llama es Él mismo. Y si tú no entiendes ese llamado que Dios te hace, lo más probable que pueda ocurrir es que tú abandones ese llamado en un lapso de tiempo. Por eso hay personas que llegan a una iglesia, se convierten o dicen que se convierten y al poco tiempo se van. ¿Sabes por qué? Porque realmente nunca oyeron el llamado de Dios. Oyeron el llamado de los hombres, o tuvieron un llamado de carne y de sangre, o tuvieron a veces sí un llamado de Dios, pero nunca lo concretaron, solo se limitaron a decir: bueno, como Dios me llamó, pues ya vengo, ya estoy aquí todos los domingos, ya estoy aquí, soy cristiano. Y no, tú puedes ser cristiano solamente cuando sigues y caminas con Jesús, no porque vengas a una reunión dominical. Esto solamente es una parte más de la vida de un cristiano. La reunión del domingo es una parte pequeña. El cristiano vive cada día y camina cada día con el Señor Jesucristo. Entonces Pedro es llamado. En segundo lugar, Pedro es convencido. Y yo espero que tú también hayas sido convencido. Que tú entiendas que el que te está llamando no soy yo, es Jesucristo. El que te está buscando es Jesucristo, no soy yo. Yo vengo hoy y yo te vuelvo a ver en 15 días, en un mes. Yo no sé lo que tú hagas, pero Dios sí sabe todo. Y si tú no entiendes que el llamado te lo está haciendo Él, te vas a equivocar y vas a pensar que con que alguien te vea aquí todos los domingos, ya con eso estás tú cumpliendo el llamado de Dios, y no es así. Es algo personal y particular. Y si tú caminas con Dios, vas a caminar aquí y en tu casa y en tu trabajo. Y si no caminas con Dios, no vas a caminar ni aquí, ni en tu casa, ni en tu trabajo. Porque a Dios no podemos hacerle creer algo que no es. Él ve todo de una forma clara, directa y completamente sensata. Entonces, Pedro es llamado, Pedro es convencido, y voy a pasar a la última parte. Pedro fue convertido. Alguien es llamado, después es convencido de quién lo llama, y ahora tiene que convertirse. ¿Qué es convertirse? La conversión en la Biblia tiene que ver con el acto de arrepentirte para caminar con Dios, dejando tu vida pasada completamente. No basta que digas estoy de acuerdo, no basta que digas amén, tiene que haber un cambio radical en tu vida. Vamos a leer Lucas 22, versículo 60. Y vamos a ver cómo esto ocurre en una etapa pues difícil de la vida de Pedro. Repito, se nos dan muchos detalles de él y tenemos un evento aquí pues desafortunado. Todos conocemos la negación que Pedro tuvo de Jesús, que Jesús le profetizó, por cierto. Dice el verso 60, y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, tal como Jesús le había dicho que lo iba a negar. Y Pedro dijo: no, Señor, no te negaré, sino aún si fuere necesario hasta la muerte voy a llegar. Y Jesús le dijo: Pedro, me vas a negar, porque me ha pedido tu alma, Satanás, para zarandearla como a trigo. Y también es una verdad muy importante. Cuando tú quieres caminar con Dios, Satanás te va a zarandear, vas a ser probado. Vas a ver la oportunidad de que tú mismo te puedas dar cuenta si realmente en ti hay lo que tú dices que hay o si no lo hay. Vas a ser probado. Algunos son probados, son zarandeados y son limpiados para poder quedar el trigo. Pero algunos son zarandeados y en ese zarandeo se caen y ya no se levantan. ¿De qué depende? Como Jesús dijo: yo he rogado que tu fe no falte. Que en ese momento de aflicción, de dureza, de confusión que vas a vivir, tenga la confianza de saber que yo te llamé y que debes continuar adelante con el llamado. Jesús lo habla. Vamos a ver qué pasó, verso 61. Después que el gallo canta, dice: entonces, vuelto el Señor, vuelto quiere decir volteando, ¿sí?, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Se imagina qué ha de haber sentido Pedro cuando después que oye el canto
el gallo que canta por tercera vez, lo voltea a ver Jesús de lejos, así directamente, contacto visual. Ha de haber sentido como una daga que le atravesó el corazón. ¿Pero qué hice? Me lo dijo. Yo lo negué, yo aseguré, yo me envalentoné. Y en lugar de ser humilde, ¿verdad? Y aceptar y decir, Señor, ayúdame que no pase esto. Yo me envalentoné y me obstiné en mi decisión. De según yo, poder caminar como yo quería. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro tenía una cualidad que puede ser buena o puede ser mala, dependiendo cómo la utilices. Pedro era una persona muy impulsiva. Pedro era de esas personas que primero hacen y después se ponen a ver si lo que hizo fue bueno o no fue bueno. Y eso puede ser muy malo. Por ejemplo, cuando iban a aprender a Jesús, dice la Biblia que llegaron los guardas y cuando lo quisieron agarrar a Jesús, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los guardias que venía. Pensarás tú, qué buen tino tenía, ¿verdad? Que le dio a la oreja. No le dio, le quiso dar a la cabeza, pero falló y le cortó la oreja. Lo quería matar. ¿Qué vemos en Pedro? Lo que estaba haciendo estaba justificado, pues estaba justificado en el sentido de que estaba defendiendo a su maestro, pero no estaba justificado que lo hiciera así porque claramente les dijo Jesús que esa no era la forma en cómo él iba a establecer su reino. El que hierro mata, hierro muere, ¿sí? Metan la espada porque no es eso lo que yo vine a hacer. No es a través de la espada que yo voy a gobernar, es a través de otro medio más poderoso todavía. Y sacó la espada y lo quiso matar a este hombre que se llamaba Malco, que era un miembro de la guardia del templo, y pues Jesús lo sana a ese hombre en ese momento. Pues qué mal por Pedro, ¿no? Bien envalentonado, pero cuando le preguntaron si conocía a Jesús, se le acabó lo valiente, se le acabó el valor. Y así como fue de impulsivo para tirar ese espadazo, también fue de impulsivo para decir, no lo conozco, no lo conozco. Se ve que Pedro no pensaba mucho lo que iba a hacer. Como que primero actuaba y después pensaba, como que no fue lo mejor, ¿verdad? Y eso es muy peligroso. Las personas impulsivas tienen que ser santificadas por Dios a través del llamado para usar esa impulsividad para lo bueno y no para lo malo. No para decir cosas que no entienden, no para hacer cosas que después se arrepientan, no para meterse en circunstancias que después no sepan cómo salir, porque una persona impulsiva suele hacer eso. Se mete en problemas, se mete en chismes, dice cosas que no debía decir, afirma cosas que no sabía, se busca meter a negocios que no le convienen. ¿Y todo por qué? Porque es impulsivo, porque quiere hacer todo a su manera, rápido. No quiere depender de Dios, quiere depender de su sabiduría, de su conocimiento y de su experiencia. Y dice, yo me la sé, yo sé cómo hacerle. Y Dios te dice, no, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Y qué dice el hombre impulsivo? No, ¿para qué me espero? Esperar en Dios es muy tardado. Yo quiero ya, pronto las cosas, yo quiero ya ahorita. Yo quiero ya esto, yo quiero ya esta persona, quiero esta pareja, quiero este negocio, quiero esta relación, yo la quiero ya porque a mí me urge. Y usualmente cuando haces tú las cosas así, 9 de cada 10 veces te vas a equivocar. Porque no esperaste en Dios, porque no esperaste el consejo. Y puede que a veces Dios pueda ayudarte y aún en tu equivocación medio se componga la cosa, pero no era así la voluntad de Dios. No era así. Hay un ejemplo en la Biblia de otro hombre que era muy impulsivo y que también fue llamado por Dios para hacer cosas. Su nombre es Sansón, un juez de Israel. Y así era Sansón, muy impulsivo. Un día tenía hambre y había un animal muerto, un león que estaba muerto, y las abejas hicieron un panal encima del cuerpo muerto de este animal. Y Sansón venía de una batalla y tenía mucha hambre. Y él tenía hambre, ya le rugía en el estómago, ¿verdad?
y vio el panal de miel y fue a tomar la miel que había ahí. Aunque él tenía un mandamiento claro en la Biblia que decía que no debían tocar ellos ningún cuerpo muerto, que era un pecado. Pero a él no le importó, él quería la miel ya en ese momento, no se podía esperar. Y fue y tomó la miel, y no solamente tomó la miel él, les llevó a sus papás también de esa miel y les dio a comer sin decirles que la había tomado de un cuerpo de un animal muerto. Y también los llevó a ellos a pecar. ¿Por qué? Porque es ya, es cuando yo digo y yo no tengo tiempo de esperarme a respuestas de Dios. Es ya. Pecado. Otra ocasión se le metió la idea que le gustó una mujer, pero la mujer que le gustó no era del pueblo de Dios, era una filistea. Pero él quería a esa mujer y se encaprichó. Por eso ese niño que te hace un berrinche en el supermercado y que se tira pataleando por un carrito, si tú no lo controlas ahorita, después va a hacer eso, pero por una mujer, pero por un negocio, pero por dinero ilícito. Y te va a hacer un berrinche y no lo vas a poder tampoco controlar. La diferencia es que el carrito pues no pasa más que te haga pasar un mal rato, que te avergüenza delante de todos y ya. Pero cuando se equivoque de escoger una pareja, cuando se equivoque de escoger una amistad, cuando se equivoque de escoger un negocio, va a echar a perder toda su vida. Y todo fue porque desde pequeño no lo supiste educar, no le supiste poner una contención. Y Sansón quiso una mujer, pero no era una mujer que Dios quería para él, pero él sí la quería. Y dijo, pues yo la quiero. Pero mira, hay más mujeres aquí en tu pueblo. ¿Por qué una filistea que es hija de incircuncisos está prohibido? Dios nos dijo que no, sí, pero a mí me gusta esa. Pero mira, aquí hay más mujeres, sí, pero no me gusta ninguna. Yo quiero la que a mí me gusta. Y pues la agarró la que a él le gustó, porque él quiso. Ahora, Dios usó todo eso como ocasión para traer libertad a su pueblo, pero no fue la voluntad de Dios. Una cosa es que Dios, en base a nuestros errores, pueda sacar algo bueno, y otra cosa es que tú te rebeles en contra de Dios, ¿verdad? Como los que dicen, pues sí, yo me caso con, sí dice la Biblia que no me une en yugo desigual, pero pues yo me caso con él, yo me caso, yo los llevo a Cristo, pues te creas el Espíritu Santo, que tú los vas a convertir. Pues no, si Dios te dice que no, es que no te conviene. No va a acabar bien ese negocio. Pero si eres impulsivo, pero si eres rebelde, pero si eres terco, si eres obstinado, así como Pedro lo fue, te vas a meter en problemas. Y cuando quieras salir, como Sansón, ya no vas a poder salir. Porque a veces Dios te puede librar, pero Dios no siempre te va a librar. ¿Y sabes qué pasó con Sansón? Que él no supo cuándo Dios ya lo había abandonado. No supo cuándo. ¿Por qué? Porque perdió la sensibilidad de la comunión con Dios y no identificó que Dios ya no estaba con él. Y pensó que podía seguir jugando con el pecado. Y así, si tú juegas con el pecado, si te metes a cometer un pecado y otro pecado y es pequeñito y pues me arrepiento, no le hace y hago esto y no importa, yo me arrepiento, Dios me perdona, sí, Dios te perdona, pero va a llegar un momento en que tú ya no te puedas perdonar y en que tu conciencia manchada y lastimada y en que tu moral en tu mente, porque eres un ser espiritual, sabiendo que haces lo malo, no te va a dejar la oportunidad de poder volver a Dios otra vez. Y esa es la razón de que muchas personas a veces simplemente se desaparecen de las iglesias y no sabes ni por qué. ¿Sabes por qué? Porque empezaron a coquetear con el pecado. Y después fue tan vergonzoso lo que llegaron a cometer o a hacer que ya no quisieron ni hablarlo, ni decirlo, ni buscar. Ellos dijeron, ya para mí no hay perdón, y mejor agarran y se van al mundo a acabarse de perder, algunos hasta eternamente. Fuiste impulsivo. ¿Pero qué te dice la Biblia? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero la respuesta de Dios no llega así. ¿Sabes por qué? Porque la prueba de nuestra fe también produce paciencia. Y Dios prueba qué tan paciente tú eres. Y cuando no eres paciente, Dios no te puede utilizar.
Porque si Dios usa a una persona impaciente, va a cometer un pecado. Otro ejemplo de un hombre, impaciente, impulsivo, Saúl. Otro impaciente. Dios le dijo: ve y destruye al pueblo de Amalec. Y destruye todo el ganado y acaba con todo, porque ese pueblo es la voluntad de Dios que así lo hagas. Y Saúl fue e hizo casi todo lo que Dios le pidió. Pero él no perdonó al ganado, porque había animales muy bonitos. Y su intención de él no era mala, entre comillas. ¿Cuál era su intención? Ofrecerle esos animales como sacrificio a Dios. Pero Dios le dijo: te dije yo que no, que ninguno. Pero Señor, mira que puede servir, que no, que así no. Pero mira, señores, que yo tengo una idea. Deja tus ideas de lado. Si Dios te dice claramente algo en la Biblia, tus ideas no van a estar nunca por encima de la palabra de Dios. Pero Señor, ¿qué tal si le hacemos así? Como Balaam, ¿verdad? Ahí va Balaam. Le dijo Dios que no fuera. Pero ahí va Balaam otra vez. Es que me ofreció mucho dinero, me ofreció muchos bienes. Y pues yo quiero ver si a lo mejor hay posibilidad que no vayas. Y ahí va Balaam, y le sale al encuentro el ángel de Jehová y lo quiere matar. Y el asno en el cual iba sentado apachurraba, estaba en un sendero había un voladero, y estaba acá la montaña, y sentado Balaam encima de su asno, le apachurraba la pierna, se la apretó, lo lastimaba y empezó a golpearle al animal. Pues ¿por qué te pegas ahí? El animal estaba viendo el juicio de Dios y él no lo veía. Estaba ciego. El asno podía ver el ángel de Jehová con la espada para matarlo, y le salvó la vida. Y Dios permitió que ese asno hablara y le dijo: todos estos años he sido tu bestia. ¿Cuándo te he maltratado? ¿Cuándo te he hecho daño? ¿Por qué me golpeas ahora? Como diciéndole: pues el asno eres tú ahora. ¿No estás viendo el juicio de Dios delante de ti? Y ahí vas directo hacia allá. ¿Por qué? Por tu terquedad y por tu necedad. Y entonces ya Dios le dijo: está bien, Señor, ya no voy. No, pues ahora vas, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y Dios utilizó la necedad de Balaam para bendecir a su pueblo, pero no era su voluntad hacer eso. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Obediencia, no nuestras ideas, no nuestras ayudas. Y Saúl se adelantó y quiso ofrecer el sacrificio delante de Dios cuando él no era el sacerdote. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dijo: ¿sabes qué? Este hombre no me sirve, lo voy a desechar completamente, porque pues no se puede. Es terco, es obstinado, es necio, es impulsivo y no quiere obedecer mi palabra. Y Dios desechó a Saúl. No lo desechó de ser rey, porque siguió reinando hasta el día en que se quitó la vida. Se acabó suicidando, acabó loco. Perdió la dirección de Dios y acabó enloqueciendo. Pero es una enseñanza para nosotros también. Pedro, entonces, vuelvo a Pedro, ya me desvío a 4 personajes más. Pedro fue un hombre impulsivo y se apresuró a decir: no conozco a Jesús. Lo negó, pero era algo muy diferente. Vamos a leer otra vez Lucas 22, versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, dice verso 62, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué habrá pasado en la mente de Pedro en ese momento? Oye, Jesús me llamó, dejé las redes. Oye, yo vi que se transfiguró delante de mí, y vi a Elías y vi a Moisés. Y cuando quise hacer una enramada para cada uno de ellos, la voz del cielo me dijo: este es mi hijo amado, escúchalo a él. Oye, yo vi cuando Dios me preguntó, quiénes éramos nosotros, qué pensábamos nosotros de él. Yo le dije: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo acabo de negar. Me equivoqué. Sí, se equivocó, sí. Pero también nos enseña la Biblia que Pedro
lloró amargamente y se arrepintió. ¿Y sabes qué es lo importante en el llamado que Dios te da? Y vamos a ver cómo después de esa terrible falta, porque negó al Señor, fue algo muy grave, juró, maldijo, hizo todo lo que él pudo hacer y estuvo a su alcance para negar que conocía al Señor y convencer a los demás. Estaba lleno de miedo, pues no era para menos, lo estaban a punto de matar. Pues, si eso le hacen al maestro, ¿qué me van a hacer a mí? ¿Qué me espero yo, verdad? Pero vamos a leer Lucas 24, versículo 33. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Obviamente que Jesús se apareció a todos, pero puntualiza: ha aparecido a Simón. Y luego 1 Corintios 15, versículo 5, tiene un texto que tiene algo muy extraño. Dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿A quién se le apareció primero? A Pedro, al que lo había negado. Y después a los 12. Después. ¿Pero por qué primero a él? ¿Por qué la Biblia nos dice tanto acerca de la llamada de Pedro, su tropiezo, su falta de fe, su ceguera, su negación? ¿Por qué gasta un capítulo entero la Escritura para decirnos cómo Pedro lo niega, llora amargamente bajo convicción, y después solo nos da un pequeño versículo para mostrar la conversión de Pedro? Porque ahí fue cuando Pedro se convirtió realmente. Ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro, dice 1 Corintios. Y también ahí Lucas 24 que leímos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el tropiezo y la convicción son las dos cosas más importantes en una conversión verdadera. Cuando Dios te llama, va a haber un momento de crisis también, donde tú realmente te vas a convertir a Dios. Donde quizás sea a través de un pecado que nunca será la voluntad de Dios. Dios tiene sus maneras y el pecado nunca es su voluntad. Pero hasta que eres llevado fuera y lloras amargamente por tu pecado, hay poca esperanza para ti. Y hasta que te sientas como Pedro, que no tengas esperanza, es entonces que Jesús te puede tomar y te puede rescatar realmente. Todo llamado tiene un momento de crisis. Todo llamado tiene un momento. Para el joven rico fue cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tienes. Ese fue su momento de crisis. Ahí pudo él haber llorado amargamente y vendido todo y decir: pues yo quiero a Cristo y no importa, me deshago de todo. Pero no quiso y lo dejó. Para Pedro fue este momento en el cual él lo niega, pero se arrepiente. Recordemos que también Judas lo vendió, pero Judas fue y se ahorcó. Judas no salió adelante. Se perdió eternamente. Hasta que no lloras amargamente por tu pecado, hay poca esperanza para ti. Hasta que te sientas como se sintió Pedro, el evangelio no significa nada realmente para ti. Es casi seguro que morirás en tus pecados si no hay un arrepentimiento genuino. Tienes que ver tu necesidad y sentir tu necesidad de Jesús antes de ser limpiado por Él y ser llevado a través de su sangre a un lugar de conversión. Pedro es llamado, es convencido y es convertido. Y es el mismo proceso que pasa en todas las vidas. Dios también te ha llamado a ti y tal vez ya vienen los domingos, qué bueno, gloria a Dios. Pero ahora falta también que tú entiendas que el llamado no es a seguirme a mí, Dios no lo quiere, o a estar en un grupo nada más es una parte. Tienes que ser convencido de que el que te llama es el Hijo de Dios, Dios mismo, y que Él te llama a convertirte. Pero número 3, es necesario que te conviertas a Él. Qué bueno que viniste, qué bueno que ya estás aquí, qué bueno que estás empezando a leer tu Biblia, qué bueno que ya empiezas a orar, qué bueno que te empieza a surgir duda y empiezas a querer preguntar. Está bien, todo eso es bueno, pero tienes que convertirte a Dios, porque si no te conviertes, el llamado no está completo, solamente es una parte. Y vamos a ver cómo Pedro, por último, es confirmado en su llamado y elección. Juan capítulo 21. Después de toda esta escena tan trágica en la vida de Pedro, con momentos chispazos de bendición, porque también cuando Jesús les dice a los discípulos:
¿Acaso quieren irse ustedes también? Allí en Juan capítulo 6, Pedro se adelanta y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y él toma la palabra por todos y le deja ver a Jesús, pues ¿a dónde vamos? Si no es contigo, ¿a dónde? Si no es a seguirte a ti, Señor, ¿a quién seguimos? No hay luz en este mundo, no hay vida, solamente hay vida eterna en ti, y si nos apartamos de ti no tenemos vida eterna en ningún lugar. Con lo cual Pedro quiso decir, nos quedamos contigo hasta el final, Señor. Y muchos de los que eran sus discípulos en ese momento ya lo habían dejado a Jesús, pero ellos se quedaron. Y el que tomó la iniciativa fue otra vez Pedro. Impulsivo para bien, impulsivo para mal. Dios tiene que santificar ese carácter para que esa impulsividad se use para bien. ¿Sabes quién más era impulsivo? Doy un último ejemplo que no mencioné. David, el hijo de Isaí, también era un hombre muy impulsivo, agresivo de hecho. Cuando cuidó el ganado de Nabal, le mandó pedir con uno de sus siervos un poco de comida, alimento, como pago. Además, David, sabían todos quién era David. David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000, todos lo conocían. Pero cuando les mandó pedir un poco de alimento, Nabal dijo, hay muchos que huyen hoy de sus señores. Menospreció a David y no le quiso dar nada. Cuando David escucha eso, se ciñe su espada y junta a 200, 300 hombres y dijo, así me haga Jehová y aún me añada, si mañana a esta hora le queda un hombre vivo a Nabal en su casa. ¿Ya iba para qué? Iba para hacer una degollina ahí de Nabal y de toda su casa. Iba a matar a todos. Pero le salió una mujer sabia, raro, una mujer sabia, pero hay mujeres sabias. Y le salió una mujer al encuentro de nombre Abigail y le habló al corazón y le habló con sabiduría. Le dijo, Señor, ¿por qué vas a manchar tu mano con sangre si Dios te va a dar el trono de Israel? No va a ser eso bien, te vas a lamentar después de lo que hagas hoy. Y David entonces razonó y pensó y le dijo, bendita tú de Jehová que te ha puesto Dios en mi camino para que no haga yo este tan grande pecado. Y ya no fue. Y después regresa la mujer a su esposo y le dice, pues ya venía David con 200 hombres a matarte a ti y a toda tu casa. Aquel se debe haber quedado diabético nada más de haber escuchado eso. Pero no lo mató, pero lo hubiera matado. David, un hombre impulsivo que pudo servir a Dios y tuvo grandes aciertos, pero también tuvo graves errores. Por eso, el conocimiento más difícil que puedes tú tener y alcanzar es el conocimiento de ti mismo. Conoce tu carácter, conoce si eres alguien, cómo puedes servir a Dios. Vamos otra vez a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 20. Dice la Escritura, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro es confirmado cuando Jesús le dice, y desde antes le dijo, Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces lo mismo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta mis corderos, le dice, pastorea mis ovejas, y otra vez apacienta mis ovejas. 3 frases diferentes, pero todas querían decir lo mismo, te estoy comisionando para que hagas esta labor. Porque le dice la Escritura, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es una vez vuelto? La palabra vuelto quiere decir una vez convertido, una vez que te conviertas, una vez que realmente me entregues tu vida en plenitud, ahora confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, ¿por qué? Porque Jesús ya sabía que Pedro iba a pecar. Dijo, pero una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Fue llamado
fue convencido, fue convertido y podríamos añadir, aunque ya no sería parte de la última, fue confirmado en su llamamiento y elección. Y entonces Pedro entendió que él tenía una labor y ya nunca volvió a negar otra vez a Jesús. Ahora prefirió ser crucificado. Dice la historia, porque esto no está en la Biblia, que cuando lo prendieron para matarlo lo iban también a crucificar, porque era la muerte más ignominiosa que podía recibir alguien, pero Pedro dijo: no soy digno de ser muerto como mi Señor porque lo negué. Sí, crucifíquenme si quieren hacerlo, pero por favor háganlo de cabeza. Pues era peor. Pues, con todo gusto. Y lo crucificaron de cabeza. Y así murió, ya nunca negando a su Señor. Y ojalá puede ser también ese el hecho para contigo. No a lo mejor que te maten, ¿verdad? Aunque si es por Cristo, créeme que sería un privilegio, si es por causa de Él. Pero sí que tengas claramente en tu mente el llamado que Dios te hace. Que Dios te busca y que Dios quiere que tú camines cerca de Él. No pospongas tu decisión hasta que tú creas que es el tiempo. No pospongas el tiempo hasta que tú digas: no, es que me falta hacer no sé qué y no sé cuál y no sé qué. En ese que te falta hacer no sé qué y no sé cuál vas a cometer muchos errores y vas a tomar decisiones que tal vez después te hagan dudar de si realmente tienes que tomar el llamado de Dios. Para tomar el llamado de Dios sí hay que ser impulsivos. Hay que decir: voy. Como Pedro, dejando las redes, lo seguimos. ¿Y qué va a pasar? Que el trabajo, veremos qué pasa. Dice la Biblia que Dios honra a los que lo honran. Así que yo quiero honrar a Dios, y no porque me honre, simplemente porque es lo mejor. Y yo sé que Dios, en el camino de Dios, en el camino del pobre hay mucho pan, dice la Escritura. Dios va a proveer, no te va a faltar nada, pero sírvelo y hónralo. Y vas a ver como siempre Dios provee todo, porque dice la Escritura: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Pero no cometas el error de buscar la añadidura y al último el reino de Dios. Ese no es el orden. Primero el reino de Dios y después su justicia. Va a llegar, y cuando eso llega a tu vida, vas a entender y lo único que vas a pensar cuando tomes el camino de Dios, ¿sabes qué es? ¿Por qué no lo tomé antes? ¿Por qué no lo escuché antes? ¿Por qué alguien no me dijo antes de esto? Ese va a ser tu único clamor y preocupación. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no 5 años antes, Señor? 10 años antes, Señor. ¿Por qué mis padres no conocieron esto y me guiaron por un camino bueno desde que era niño, joven? No hubiera hecho, bien, vas a empezar a enumerar 20,000 cosas ahí. Esto, aquello, lo otro. Bueno, Dios te está llamando ahora. Toma el llamado al momento que Dios te hace. Cerremos nuestros ojos, por favor. Y aún si Dios te ha llamado y tú ya has tomado ese llamado, aún hoy es un día para confirmar el llamado que ya Dios te hizo. Porque a veces en nuestro caminar como cristianos también hay momentos de duda, de dificultad, hay pruebas. ¿Será que Dios realmente me llamó para este camino? ¿No me habré equivocado? Y es un momento también de poder clarificar lo que tu mente tiene respecto al llamado que Dios te hace. Es un llamado que Dios te hace de manera personal. Yo soy solamente un medio, un mensajero. El llamado no lo hago yo, te lo hace Dios a través de un instrumento. Y Él te llama a que lo busques, a que camines, a que no sea solamente una idea, una doctrina, sino a que Él sea tu Dios. Sirvámosle, sirvámosle, sirvamos al Cordero, adorémosle, adorémosle, adoremos al Cordero. Oh Cordero
poner por ti. Sirvamos al Cordero. Sirvámosle, sirvamos al Cordero, adorémosle, adorémosle, adoremos al Cordero. Oh Cordero de Dios, te queremos servir, nuestra vida poner por ti. Sirvamos al Cordero. Oh Cordero de Dios, te queremos servir, nuestra vida poner por ti. Sirvamos al Cordero. Sirvamos al Cordero, sirvamos al Cordero. Has sido tan bueno conmigo, tomaste mi ser para ti, mis ojos en ti vieron la luz, apartaste la maldad de mi ser, mi corazón como agua quiero derramarte a ti. Toma mi ser, tuyo es. Has sido tan bueno conmigo, tomaste mi ser para ti, mis ojos en ti vieron la luz, apartaste la maldad de mi ser, mi corazón como agua quiero derramarte a ti. Toma mi ser, tuyo es. Toma mi ser, tuyo es. Toma mi ser, tuyo es. Así es, Señor. Eres y has sido bueno siempre. Y sabemos que cuando tú nos llamas, Señor, es porque tienes propósitos buenos y altos. Porque nos has mirado, Señor, y nos consideras. ¿Y qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué somos cada uno de nosotros, Señor, para que tú ocupes tiempo en nosotros y te molestes en mirar a nuestras vidas y nos extiendas la mano para caminar contigo? Ayúdanos a ser humildes para entender y para reconocer el tiempo que nos toca vivir. Enséñanos, te ruego, en el nombre de Jesucristo.